Buen día, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la distribución de probabilidad. Especialmente pues vamos a hablar de la distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas. Entonces, una de las necesidades que se tiene es la de calcular cuál es la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor en particular, ¿sí? Entonces, eso significa que eh, vamos a tener una tabla como la de este ejemplo que tenemos acá. Es decir, en una columna vamos a tener los valores que toma la variable aleatoria x, ¿sí? Y en la siguiente columna vamos a agregar una columna que sea la probabilidad de que esa variable tome ese valor. Entonces, en este ejemplo dice, existe la posibilidad de que un bit transmitido a través de un canal de comunicaciones se reciba con error, sea x igual al número de bits con error cuando se transmiten 4 bits. Entonces, en este caso, se tiene esta tabla que diría que la probabilidad de que haya 0 errores pues sería de 0.65. La probabilidad de que haya un error cuando se transmiten los 4 bits es de 0.2916 y así sucesivamente hasta la probabilidad de que haya 4 errores, que sería de 0.0001. Una de las características que debe tener esta tabla es que la sumatoria de todas las filas en las probabilidades tiene que dar 1. Entonces a esta tabla que estamos describiendo aquí se le denomina la función de distribución de probabilidad. Es decir, es una descripción de las probabilidades asociadas con cada uno de los posibles valores de la variable aleatoria, ¿sí? Entonces, se puede escribir así en forma de una tabla o también se puede describir en forma de una fórmula. Y tanto de la tabla como de la fórmula se pueden hacer gráficos. Entonces, cuando hacemos un gráfico de la tabla que me describe la probabilidad de cada uno de esos valores, entonces ese dibujo tendría que ser algo como esto. ¿Por qué? Porque es una variable aleatoria discreta, es decir, solo toma unos valores en particular, ¿cierto? El 0, el 1, el 2, el 3 o el 4. Entonces, en el dibujo que se haga, entonces tendríamos, digamos que unas barras que tendrían una altura que me representa, esa altura sería la probabilidad. Entonces, por ejemplo, si en la tabla dice para x igual a 0 la probabilidad es de 0.6561, entonces aquí tendríamos que en el valor 0 del eje x tendríamos una barra de altura 0.6561. Lo mismo para el segundo caso, sería para el valor x1 tendríamos una probabilidad de 0.2916. Entonces aquí en el dibujo de el gráfico de la probabilidad pues tendríamos una barra en x igual a 1 y tendría una altura de 0.2916. Y así para cada uno de los valores de x habría una barra con su respectiva altura. Entonces, esto sería pues el gráfico de lo que llamamos la distribución de probabilidad, ¿sí? Observen que en este gráfico al eje x se le llama
f minúscula de x. Esto quiere decir que a la función de distribución de probabilidad normalmente se le representa mediante la letra f minúscula de x. A la función de distribución de probabilidad, que es esta tabla que tenemos acá, para el caso de una variable discreta, también se le llama la función de probabilidades o la función de masa de probabilidad o función de densidad de probabilidad. Cualquiera de esos nombres se utiliza normalmente para esta función, que es entonces la función de distribución de probabilidad o función de densidad de probabilidad. Lo que me describe es cuál es la probabilidad para cada uno de los valores de la variable aleatoria x. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la función de distribución de probabilidad a partir de una situación en la cual pues primero debemos hallar lo que es el espacio muestral. Entonces veamos este ejemplo. Dice, si una agencia automotriz vende el 50% de su inventario de cierto vehículo extranjero equipado con bolsas de aire, encuentre la fórmula para la distribución de probabilidad del número de automóviles con bolsas de aire entre los siguientes 4 vehículos que venda la agencia. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio de primero determinar cuál es el espacio muestral, y de allí vamos a ir sacando la función de densidad o función de distribución de probabilidad. Entonces, inicialmente nos dicen que vamos a vender 4 vehículos y que el vehículo puede tener bolsa de aire o no tener. Entonces, digamos que tendríamos aquí el vehículo, vamos a poner 4 vehículos, ¿cierto? Entonces vamos a llamarle el vehículo 1, el vehículo 2, el vehículo 3 y el vehículo 4. ¿Sí? Bien. Entonces, determinemos cuál es el espacio muestral. Vamos a decir que B va a ser cuando tiene bolsa de aire y N cuando no tiene. ¿Sí? Listo. Entonces aquí escribiríamos cada una de las posibilidades con esos 4 vehículos. Entonces tendríamos que ninguno tiene bolsa de aire, entonces tendríamos estas 4 posibilidades. Luego que el primero tenga bolsa de aire, ¿verdad? Y los demás no. Luego que el segundo tenga bolsa de aire y los demás no. Luego que estos dos tengan bolsa de aire y estos no. Luego así. Y así sucesivamente hasta tener todas las posibilidades, que incluirían, la última sería pues que todos tengan bolsa de aire. ¿Sí? La anterior pues sería así, ¿cierto? La anterior a esta pues sería así y de ahí para atrás, ¿cierto? Entonces esto es similar a un conteo binario, ¿no? A un conteo binario de 4 bits. Entonces quiere decir que en total
Si tenemos 4 elementos y cada uno tiene 2 posibilidades, en total pues tendríamos desde el elemento, digamos, el resultado, el primer resultado, hasta el resultado número 16. O sea, de aquí hasta acá tendríamos 16 posibilidades o 16 resultados. Bien, entonces, volviendo al planteamiento que se nos hace, dice, vamos a suponer, dice que se va a contar el número de automóviles con bolsas de aire en los siguientes 4 vehículos, ¿sí? Entonces lo que vamos a determinar es la distribución de probabilidad del número de automóviles con bolsas de aire en los siguientes 4 vehículos. Entonces aquí tendríamos nuestra variable x, que en este caso x me va a determinar el número de vehículos, ¿cierto?, con bolsa de aire, ¿ya? Con bolsa de aire. Bien, entonces x empezaría, si contamos el número de automóviles con bolsa de aire, pues empezaríamos aquí por el número 0, aquí no hay ninguno, ¿verdad? En el segundo habría 1 con bolsa de aire, en el siguiente habría 1 con bolsa de aire, en el siguiente habrían 2 con bolsa de aire, en el siguiente habría 1 y así sucesivamente. Acá tendríamos 1, no, perdón, aquí tendríamos 3 con bolsa de aire, luego aquí tendríamos 3 con bolsa de aire y aquí tendríamos 4 con bolsa de aire. Bien, entonces quiere decir que si nosotros, bueno, por otro lado, cada uno de estos resultados va a ser equiprobable. O sea, cada uno de esos 16 resultados va a ser equiprobable, ¿cierto? Eso es lo que tenemos aquí. Los resultados son equiprobables. Todos tienen la misma probabilidad, ¿cierto? Probables. Ok. Entonces, si son equiprobables, la probabilidad de cada uno de ellos, llamémosla P sub I, voy a escribir aquí la I, P sub I sería la probabilidad de un resultado de esos, pues sería de 1 entre 16, ¿sí? 1 entre 16. Eso sería lo que, digamos, la probabilidad de cada uno de esos resultados. Entonces, si nosotros quisiéramos digamos poner tenemos que hacer una tabla adicional donde vamos a poner los valores de x, ¿cierto?, y su respectiva probabilidad. Pero para hacer eso, entonces quiere decir que cada uno de ellos, digamos que va a tener aquí una probabilidad de, ¿sí?, P sub I, que sería de 1 sobre 16, ¿sí? 1 sobre 16, y cada uno de ellos tiene lo mismo, 1 sobre 16, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos armar digamos una tabla en donde se describa la probabilidad de cada uno de los valores de x, lo que tenemos que hacer es
Vamos aquí, a ver si puedo, si creamos otra nueva tabla, ¿sí? Entonces vamos a tener 16 resultados, ¿vale? Voy a tratar de hacerlo más pequeño a ver si me alcanzan los 16. Vamos aquí, primero n, 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 luego n, 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 b, luego n, n, b, n, luego n, n, b, b, luego n, n, perdón, n, b, n, 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 b, n, b, luego n, b, b, n, luego n, b, 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 luego b, n, 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 luego b, n, n, b, luego b, n, b, n, b, n, b, 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 n, n, b, b, n, b, 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 n y b, 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 b. 16 posibles resultados, ¿sí? Entonces estos son los resultados, ¿vale? Entonces dijimos, vamos a contar aquí x, que va a ser el número de vehículos con bolsa de aire. Entonces en este caso sería 0 por aquí, aquí sería 1, aquí sería 1, aquí sería 2, aquí sería 1, perdón, me estoy corriendo un poco, voy a devolverme, hasta aquí vamos bien, bueno, voy a correrlo un poco para arriba, 1, 1, aquí 2, aquí 2, 1 con bolsa de aire, aquí 2, aquí 2, aquí 3, aquí 1, aquí 2, aquí 2, aquí 3, aquí 2, 3, 3 y 4, ¿sí? Entonces aquí hemos creado esta columna que me cuenta cuántas Bs hay, o sea, cuántos vehículos con bolsa de aire hay. Entonces ahora, digamos, vamos a hacer una nueva tabla donde vamos a poner solamente la x, ¿sí? Y la respectiva probabilidad, ¿ya? Entonces en este caso empezaríamos, x, ¿qué valores puede tomar? El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿ya? Entonces para calcular la probabilidad de que x valga 0, entonces lo que hacemos es contar cuántos ceros hubo. Entonces, ¿cuántos ceros hubo? En este caso solo hubo un 0, que es el primero, el de arriba, ¿verdad? Entonces, este 0 quiere decir que como solo hay un resultado con 0, pues la probabilidad va a ser la de un solo resultado, que es 1 sobre 16. Luego, la probabilidad de x es igual a 1. Entonces tendríamos que sumar el número de resultados que tienen 1. ¿Sí? Entonces aquí hay
1, 2, 3, 4 y no más. Entonces esto sería, la probabilidad sería de 4 sobre 16. O sea, hay 4 resultados, cada uno con probabilidad 1 sobre 16. La probabilidad de x igual a 2. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí sería 6 sobre 16. La probabilidad. La probabilidad de x igual a 3. Entonces sería, ¿cuántos resultados hay? 1, 2, 3 y 4. Entonces esto sería 4 sobre 16. Y la probabilidad de x igual a 4 solo tiene un resultado, que es este último. Entonces sería 1 sobre 16. Bien, esto sería la función de distribución de probabilidad para esta variable aleatoria, que sería que me mediría el número de vehículos vendidos con bolsa de aire en los siguientes 4 vehículos que se vendan. Entonces, luego, pues hemos deducido cuál es esta tabla, ¿sí? La hemos deducido de hacer el conteo de cada uno de los resultados. Ahora, en el ejemplo que tenemos aquí, entonces, ¿cómo se describe esto en forma de una fórmula? Pues la idea es la siguiente. La probabilidad de uno de esos resultados es 1 sobre 16, ¿verdad? Entonces dijimos que para calcular la probabilidad de cada valor de x, entonces lo que hacíamos era contar cuántas de esas combinaciones tenían ese número de vehículos con bolsa de aire. Entonces podemos ver aquí, entonces lo que hicimos fue decir, por ejemplo, ¿cuántos resultados tienen una bolsa de aire? Entonces aquí teníamos una combinación, ¿sí? NNNB, aquí teníamos otra, ¿cierto? O sea, todos ellos me dan un resultado de un vehículo con bolsa de aire. Estos 4, ¿sí? NB, NN y BNNN me dan un vehículo con bolsa de aire. Entonces, matemáticamente, eso, ¿cómo lo describiríamos? Pues como ustedes pueden ver, en realidad esos son lo que llamamos combinaciones, o pues sí, como una partición de dos, digamos, de dos elementos, una combinación. Es decir, si extraemos uno que tiene esa condición, entonces me quedarían 3 más allí. Entonces, la idea es el evento de vender X modelos con bolsa de aire, ¿sí? X, porque X vale 1 o vale 2 o vale 3 o vale 4. Y 4 menos X modelos sin bolsa de aire, es decir, si vendimos 1 con bolsa de aire, 3 no tendrían bolsa de aire. Si vendimos 2 con bolsa de aire, quedarían 2 sin bolsa de aire. Si vendimos 3 vehículos con bolsa de aire, pues quedarían 4 menos 3 igual a un vehículo sin bolsa de aire. Entonces, eso se describe mediante una combinación, que es esta fórmula que tenemos aquí. Es decir, en total tenemos 4 elementos y de esos tendríamos una partición o una combinación de dos, una partición de dos digamos elementos, que serían X
un grupo de X elementos y el otro de 4 menos X elementos. Pero eso se describe solamente de esta manera, ¿cierto? Entonces, esta fórmula sería la que me indica cuántos elementos tienen bolsa de aire. Es decir, me dice, de las 16 posibilidades, solamente 4 cumplen con esa condición de X elementos con bolsa de aire, ¿sí? Entonces, este número número de combinaciones que cumplen con esa condición sería el numerador de nuestra fórmula, y el denominador pues sería el 16, porque son 16 posibles resultados, ¿sí? Entonces, o lo que es lo mismo, lo que hemos hecho aquí, que es contar. Entonces, si cada uno tiene una probabilidad de 1 sobre 16 y hay 4 resultados que coinciden con X igual a 1, pues entonces la probabilidad será de 4 por 1 sobre 16 o 4 16avos. Bien, entonces esa es la manera de describir la fórmula. Entonces la fórmula para calcular esa función de distribución de probabilidad, que es de una variable discreta, en este caso, pues sería de esta manera, o sea, 4 combinación X dividido entre 16. Si hacemos los cálculos, vamos a hacerlos acá, vamos a escribirlo para ver que sí da lo mismo. Entonces dijimos f de x igual a 4 combinación x dividido entre 16, ¿verdad? Entonces, hagamos el ejercicio. Por ejemplo, f de 0, ¿cómo lo calcularíamos? Como 4 factorial, ¿cierto? Sobre, en este caso, 0 factorial por 4 factorial. Perdón, y esto por 1 sobre 16, ¿verdad? O sea, dividiendo esto por 16. Entonces, esto me daría, pues 1, ¿cierto? Esto se me va con esto y me queda 1. Entonces, esto me daría 1. Muy bien. F de 1. Miremoslo. Sería 4 factorial dividido entre 1 factorial por 3 factorial, y esto por 1 sobre 16, ¿verdad? Entonces esto me daría 4 sobre 16, ¿sí? 4 sobre 16. Bien, bueno, ese 4 no quedó muy bien. Vamos a ver si lo hacemos un poco mejor. 4, para que lo coja allí la tabla. Bien, y así sucesivamente. Entonces calculamos el f de 2, el f de 3, etcétera, y entonces nos va a ir dando esos números, ¿sí? De manera que esta fórmula sí me representa, ¿sí? Esta fórmula que tenemos acá me representa esta tabla que tenemos acá. Entonces, pues esa sería como la manera de deducir la fórmula para esta situación en particular de este ejemplo. Y hemos visto entonces cómo podemos representar, ya sea mediante una tabla o mediante una fórmula, porque finalmente la fórmula de la función de densidad de probabilidad me arroja, al hacer los reemplazos respectivos, me va a permitir construir esta tabla. Y además, entonces podemos hacer el gráfico, ¿verdad? Entonces podemos tener nuestro gráfico,
donde digamos aquí tenemos el 0, aquí el 1, aquí el 2, esto es de la variable x, el 3 y el 4, ¿sí? Y aquí tendríamos nuestra función de distribución de probabilidad. Entonces tendríamos algo como esto, digamos que esto es una altura de 1, esto es una altura de 2, de 4, perdón, digamos que es 4, ¿sí? Esto sería 1, esto sería 4 y esto tendría una altura de 6, luego este otro tendría una altura de 4 y este último también una altura de 1. Y ese sería nuestro gráfico de lo que es la función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria que me cuenta el número de vehículos con bolsa vendidos con bolsa de aire si tomamos en cuenta solo los 4 siguientes. Muy bien, entonces otro concepto que es importante es el de la función de distribución acumulada. ¿Qué me muestra la función de distribución acumulada? Lo que me muestra es la sumatoria de las probabilidades de la variable aleatoria x hasta un determinado valor, ¿sí? Es decir, es cuánta probabilidad hemos ido acumulando en la medida que hemos ido aumentando los valores de x, ¿sí? Esto es se describe, digamos, de esta manera, como la f mayúscula de x, ¿sí? F mayúscula de x, y entonces sería la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor. Y eso se describe como la sumatoria de todas las probabilidades hasta el valor x. Veamos eso cómo lo representamos. Por ejemplo, si tenemos esta tabla del primer ejemplo que vimos, entonces aquí por ejemplo, si queremos calcular cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, lo que tendríamos que hacer es sumar la primera fila más la segunda fila más la tercera fila. Es decir, porque si decimos x menor o igual que 2, estamos diciendo la probabilidad de que x sea 0 o que sea 1 o que sea 2. Y al unir estas expresiones mediante o's, lo que estamos haciendo es una suma, ¿verdad? Entonces, por eso, entonces si decimos probabilidad de x menor o igual que 2, entonces tendríamos que sumar la probabilidad de que sea 0 más la probabilidad de que sea 1 más la probabilidad de que sea 2. Y eso se representa así, sumamos los 3 y eso me da 0.9963. Y diríamos que esta probabilidad de x menor o igual que 2 es igual a la f mayúscula, en este caso es de x igual a 2, ¿no? Aquí habría que poner x igual a 2 para que me quede, para indicar que es esta sumatoria. La función de distribución acumulada de la probabilidad puede usarse para encontrar la función de masa de probabilidad de la variable aleatoria y por tanto se vuelve también un método alternativo para describir la distribución de probabilidad de esa variable aleatoria. Es decir, por ejemplo, si tenemos esta tabla que es la del ejemplo que hicimos ahora de la venta de los vehículos, ¿sí? Esta fue la tabla que obtuvimos. Lo que pasa es que aquí ya está simplificado, en lugar de 6 sobre 16 está es 3 octavos, ¿sí? En lugar de 4 sobre 16 está un cuarto. Entonces, la idea es, si yo quiero calcular uno de estos valores,
o bueno, si quiero calcular aquí la función de distribución acumulada, entonces lo que tendría que hacer es ir sumando. Entonces en la primera fila yo tendría sencillamente f de 0, que es 1 sobre 16. En la segunda fila, o sea, f mayúscula de 1, entonces sería la sumatoria de la primera y la segunda fila. ¿Sí? Estas dos, la primera y la segunda fila. Y luego f de 2 pues sería f de 0 más f de 1 más f de 2, y así sucesivamente. Y así podríamos calcular nuestra función de distribución de probabilidad. Es decir, voy a crear aquí una nueva hoja y vamos a poner la tabla para que nos quede limpia, ¿sí? Entonces tendríamos aquí nuestra x, nuestra f minúscula de x, que es la que calculamos. Entonces sería x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Y aquí tendríamos 1 sobre 16, aquí tendríamos 4 sobre 16, y aquí tendríamos 6 sobre 16, y aquí tendríamos 4 sobre 16, me faltó un valor de x que es el 4, y aquí tendríamos 1 sobre 16. Esa es nuestra tabla, ¿sí? Nuestra tabla de la función de distribución de probabilidad. Pero ahora queremos es calcular una nueva columna que le vamos a llamar la f mayúscula de x, ¿sí? F mayúscula de x. Entonces no se carga la función. Vamos a ver qué fue que pasó, que no se me ha cargado la tabla. Se me complicó el dibujo. Bien, entonces bien, ahí, f mayúscula de x. Entonces aquí lo que iríamos haciendo para calcular la función de distribución acumulada sería ir haciendo las sumas de las filas hasta ese momento. Entonces aquí esto nos daría 1 sobre 16, el siguiente nos daría 4 más 1 me daría 5 sobre 16, luego el siguiente me daría 6 más 5 me daría 11 sobre 16, luego este me daría 4 más 11 me daría 15 sobre 16, y la última sería 15 más 1, 16 sobre 16. Es decir, como esta fila es la sumatoria de las filas de la f minúscula, entonces al final me tiene que sumar 1, ¿cierto? Al final me tiene que sumar 1, porque fue la sumatoria, es decir, esta celda que está, digamos, este número que puse en el recuadro es la sumatoria de todas las probabilidades desde 0 hasta 4, ¿sí? Desde x igual a 0 hasta x igual a 4, y entonces tiene que ser 1. Muy bien, entonces como decíamos, si yo tengo esta tabla de acá, entonces si yo poseo esta columna, que es, la conozco esta columna, pero desconozco la de la función de distribución de probabilidad, pues me puedo retroceder desde esta columna para calcular la otra, ¿cierto? Porque entonces lo que tengo que hacer es
pues ir restando, ¿cierto? Entonces 16 sobre 16 le resto 1 y me daría 15, ¿cierto? O sea que aquí estos dos los resto y pongo acá el resultado, o sea, el resultado sería un 16avo, que es esto que tenemos aquí. Para el siguiente, entonces sería 15 sobre 16 menos 11 sobre 16, eso me daría 4 sobre 16, ¿sí? Entonces sería esto que tenemos aquí, 4 sobre 16. Y si tenemos aquí, por ejemplo, para esta fila de acá, tendríamos 11 sobre 16 menos 5 sobre 16, y eso me daría 6 sobre 16. Y así sucesivamente, o sea, yo puedo construir la columna de la función de distribución de probabilidad a partir de la función de distribución acumulada, si solo conociera esta inicialmente. Por eso es que dice acá que la función de distribución acumulada es un método alternativo para describir la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Finalmente, entonces, ¿cómo se graficaría la función de distribución acumulada? Pues sería, como en este caso, como es una variable discreta, entonces, por ejemplo, este es otro ejemplo, no es la misma tabla que estábamos viendo ahora. En este caso, entonces la idea es, por ejemplo, si x vale, los valores de x en este caso son menos 2, 0, 2. Entonces, desde, digamos, hasta x igual a menos 2, o sea, todos los valores de ahí para atrás, pues van a tener 0. La función de distribución acumulada pues va a ser 0 porque no ha habido ningún valor. En el momento en que llegamos a un valor posible de x, entonces él va a tener una probabilidad que va a ser esta altura. Entonces al hacer la suma, la altura, le sumamos este pedacito a la altura y me queda entonces esto. Pero se va a quedar quieto porque no tenemos, o sea, se va a quedar constante hasta el siguiente valor de x, ¿cierto? Entonces cuando el siguiente valor de x es este, para este ejemplo, que es de 0. Y aquí este va a aportar esta altura, ¿sí? Esta altura. Y luego, que sería de 0,5. Y luego, ahí se quedaría constante hasta el siguiente valor de x, que es 2. Y este 2 aporta 0,3, que es esta altura. Y entonces, de ahí en adelante, si no hay más valores de x, pues se quedaría constante hasta infinito. Entonces quiere decir que los gráficos de las funciones de distribución de probabilidad acumuladas suelen ser, para el caso de las variables discretas, suelen ser unos escalones como estos, ¿sí? Si hacemos para el ejemplo que estamos trabajando, entonces si hacemos el gráfico de la f mayúscula de x, nos daría algo como esto. Digamos, esto sería x, estos serían los valores, digamos que esto es 0, esto es 1, esto es 2, esto es 3 y esto es 4. Bien, entonces esto sería la f mayúscula, entonces la vamos a poner aquí, la f mayúscula de x, ¿sí? Y entonces quiere decir que hasta 0 valdría 0, ¿sí? O sea, tendríamos esto, tendríamos aquí 0. Luego en 0, el 0 aumenta en un 16avo, ¿sí? Esta altura sería de 1 sobre 16, y entonces quedaría ahí el escalón
hasta que el 1 aporte 4 sobre 16. Entonces digamos que es aquí. Entonces este sería 4, perdón, esto sería la altura sería 5 sobre 16. ¿Sí? Esto hace algo así y aquí sería así con un puntito así. Y luego aquí el 2 aportaría 6. Entonces esto me daría 11, digamos por acá. Sobre 16 y hacemos hasta el 3 y luego el 3 aportaría 4, entonces digamos que va por acá, ¿sí? Y luego el 4 aportaría 1 y a partir de ahí seguiría así. Sería algo como esto, es que ya no me alcanza en la parte de arriba, pero esto tendría una altura de 15 sobre 16. Vamos a ponerla aquí porque no me alcanza. Y esta tendría una altura de 16 sobre 16. ¿Sí? Entonces ese sería el gráfico aproximado de lo que es la función de distribución acumulada para esta tabla que tenemos aquí. En la anterior, entonces en el gráfico, pues observemos la diferencia entre este gráfico, que es la función de distribución acumulada, con el anterior, que era el gráfico de la función de distribución de probabilidad, la f minúscula. Entonces la f minúscula para variables aleatorias discretas se grafica como barras, mientras que la f mayúscula va a ser una serie de escalones, como observamos aquí. Bien, entonces eso es lo que tenía por comentarles acerca de las funciones de distribución de probabilidad y funciones de distribución acumuladas. Muchas gracias.